La conferencia trata de cómo crecer exitosamente desde nuevas sucursales, nuevas ciudades o nuevos países. ¿Alguien sabe cómo empezó Starbucks? Howard Schultz visita Italia, el norte de Italia, y se da cuenta la maravilla que es hacer café en las cafeterías italianas. Cuando empieza Facebook, ¿se acuerdan? ¿Cómo empezó? ¿No? ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Quiénes fueron los primeros que adoptaron Facebook? ¿Quién? Estudiantes. Para crecer es muy importante que nos demos cuenta que es una guerra de a pie y no una guerra aérea. Voy a hablar del catolicismo y el budismo. Son dos religiones que crecieron diametralmente opuestas. Necesitamos hacer algo diferente a los demás, que agregue más valor. Mejor producto, mejor servicio. ¿Qué hacemos enlazar nosotros? Tenemos una estructura súper estandarizada, procesos súper claros. Nos adaptamos ante cualquier proceso de mejora. Y también permitimos que cada oficina, cada vendedor sea flexible. No es cambiar muchísimo a una persona, sino mover muy poquito a todas las personas de la organización. La conferencia trata de cómo crecer exitosamente desde nuevas sucursales, nuevas ciudades o nuevos países. Está basada en los estudios del profesor Robert Sutton y Hagi Rao, son dos profesores de Stanford. Entonces está basada en lo que ellos estudian de las empresas exitosas que crecen. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, soy Ramón, soy director comercial en Lazada Uniformes. Entonces, dentro de los ejemplos van a encontrar la información práctica y también les voy a dar como el ejemplo de nosotros y cómo lo aplicamos. ¿Okay? Entonces, bienvenidos a todos. Al final voy a dejar un espacio para preguntas y dudas que puedan tener. Entonces, lo que Robert y Howe se dieron cuenta es que al crecer, las similitudes son mucho más grandes que las diferencias. Y pueden ser empresas de servicios, productos, diferentes empresas, pero hay muchas similitudes y es lo que vamos a analizar. Cuando crecemos, no solo es hacer más, sino también es hacerlo mejor. ¿Qué me refiero con eso? Si nomás tenemos una base y queremos crecerla rápidamente, no podemos crecer exitosamente. Es como embarrar, ¿cómo se llama esta comida que le pones a los sándwiches? ¿Crema de maní en español? Okay. ¿Peanut butter? Sí, el peanut butter. ¿Okay? Como que lo quieres embarrar por todos lados, pero queda el puro delgadito. ¿Okay? Entonces, lo mágico, lo padre, es que hagamos más, pero también lo hagamos mejor. Y ahorita vamos a ver que a veces al crecer podemos perder cierta excelencia, pero es parte del proceso. Y es analizar cómo lo podemos hacer. Para tener un crecimiento sostenible, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos definir la esencia de nuestra organización, de lo que somos, la base. Esa esencia la conforman los valores y la forma de pensar. ¿Por qué es tan importante? Porque conforme crecemos, si perdemos de foco estas dos cosas, entonces tenemos que volver a empezar o fracasamos. Entonces siempre es volver a la esencia conforme vas creciendo. Y a veces es detenerte un poquito. Y ahorita vamos a ver, detenerte, reflexionar y volver a tomar vuelo. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo mantenemos la excelencia? Si estamos creciendo, ¿cómo la mantenemos? Tengo un compañero en un curso que estoy tomando ahorita y decía, adelante. Poniendo al cliente en primer lugar. O sea, siempre pensando en el cliente. Siempre pensando en el cliente puede ser una forma. Gracias. Manteniendo la esencia. Manteniendo la esencia y los valores. Tengo este compañero que tiene un restaurante, decía, es que yo no me puedo replicar dos veces y el servicio de mi restaurante es extraordinario porque yo estoy ahí. Entonces esa es una cosa, la creencia que él tiene, pero es qué base tengo para poderlo replicar, para que funcione como si yo estuviera ahí, porque si no, pues entonces no puedes tener un restaurante con esa mentalidad. ¿Cómo mantenemos la excelencia mientras crezco? Y eso es lo que vamos a explicar ahorita, ¿ok?
Para crecer es muy importante que nos demos cuenta que es una guerra de a pie y no una guerra aérea. ¿Qué me refiero con esto? Cuando están en una guerra, tú tienes la opción de los aviones, tirar bombas y listo, ¿ok? Esa es la guerra aérea. Pero si te quieres meter a fondo, tienes que meterte con los soldados a cada cuadra y conquistar. Entonces, a eso se refiere. Es una guerra de pie lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos permite crecer manteniendo los fundamentos correctamente. Meternos a fondo. Y antes de esto, no sé por qué se me fue así. Y esto es muy importante porque es parte de la esencia de conforme vamos creciendo. No es cambiar muchísimo a una persona, sino mover muy poquito a todas las personas de la organización. Moverlos hacia la mentalidad que queremos, hacia los valores y hacia las acciones. Ahorita lo vamos a ver también cómo. ¿Qué hizo Facebook? Cuando empieza Facebook, ¿se acuerdan? ¿Cómo empezó? ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Quiénes fueron los primeros que adoptaron Facebook? Los amigos. ¿Quién? Estudiantes. ¿De dónde? Correcto, de las universidades. Entonces empezó despacito, con 2 o 3 universidades de Estados Unidos, y se empezó a expandir a las otras universidades de California y empezó a crecer muchísimo en las universidades. ¿Qué hizo Mark Zuckerberg? Poco a poquito, cuidando el producto, mejorándolo. Aunque venía este crecimiento súper fuerte, lo que él hacía estaba al centro de sus programadores y desarrolladores, él estaba en medio y tenía toda la gente trabajando alrededor de él, caminando, manteniendo la mentalidad. Antes de hacerse pública, en el 2012, él controlaba de cerquita todo. Llegó un momento que tenía tantos ingenieros que ya no lo podía controlar. ¿Cómo creen que le hacía y qué estructuró después para poder seguir manteniendo la misma mentalidad de crecimiento si ya no lo podía hacer personalmente? ¿Qué se le ocurre? Eres tan grande que ya no caben aquí. ¿Cómo le haces para seguir con esa mentalidad? Crear líderes. Él lo llama un bootcamp. Bootcamp es como si fuera un campamento de verano, ¿ok? Mandaba todos sus nuevos ingresos por 6 semanas a entrenarse en la mentalidad de Facebook. Cómo moverse rápido y romper cosas. Cómo hackear. Él quería transmitirles la mentalidad. Les asignaba después un mentor, un ingeniero que ya tenía más tiempo a cada nuevo ingreso. Entonces se aseguró que conforme la organización seguía creciendo, se mantuvo esa mentalidad. Ellos tenían entonces esta estructura. Entonces no solo es, tengo la creencia y al principio me meto, conforme fue creciendo, se aseguró que se siguiera manteniendo eso. ¿Alguien sabe cómo empezó Starbucks? ¿De dónde salió? Seattle. ¿Chris? Seattle. En Seattle empezó, pero ¿de dónde viene la idea? Eso no sé. Eso no sabe. ¿Alguien sabe de dónde viene la idea? Howard Schultz visita Italia, el norte de Italia, y se da cuenta la maravilla que es hacer café en las cafeterías italianas. Y lo que hizo fue agarrar, bienvenidos, si quieren sentarse acá delante del lugar, bienvenidos. Buenísimo. Entonces, él se da cuenta de la maravilla que son las cafeterías en Italia. Y entonces copian las cafeterías del norte de Italia. Pero al llevarlas a Estados Unidos, adivinen de qué se dio cuenta. Que no funcionaban igual. Porque en Italia, la gente, los italianos llegan corriendo a la cafetería, se toman un café tibio, aquí lo tomamos súper caliente, allá lo toman como poquito arriba de tibio porque llegan, se toman el café en 3 minutos y se van a trabajar, se lo toman parado. Entonces, y tienen música de ópera muy fuerte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con los gringos? Dijo, esto, a ver, ¿cómo? Café tibio y con ópera. Entonces Howard Schultz lo que hizo fue perfeccionó el servicio y lo adaptó a lo que quieren en Estados Unidos. Entonces hizo estos lugares tan cómodos de sentarte y de estar como un tercer lugar donde estar, entre el trabajo y la casa. Puso el café caliente. Inclusive
cuando crece Starbucks, y esto es alrededor de 2007, ya tenía muchísimas cafeterías, le empiezan a dar feedback, retroalimentación, porque dejaron de hacer el café en las tiendas, por ser tan grandes, perdieron su esencia. Y el cliente estaba triste, o sea, enojado. ¿Qué creen que hizo Howard? Regresó a hacer el café en las tiendas, regresó a su esencia, dijo, paremos un poquito, lo queremos hacer y lo queremos seguir haciendo bien. Y eso hizo. ¿Qué hacemos en la SAR? Cuando empezamos a abrir, empezamos en Guadalajara y luego abrimos la oficina de León, despacito, viendo qué necesitaba el mercado, luego Ciudad de México, luego Querétaro, metiéndonos a fondo, a ver qué era diferente en Guadalajara, qué necesitaban, cómo esperaba el cliente el servicio, entendiendo primero las necesidades del mercado antes de aventarnos como locos a ofrecer. Entendiendo el proceso de ventas, cómo se piden las cotizaciones, qué espera el cliente de los proveedores, qué espera nuestro mercado. Este es un tema importantísimo porque para crecer necesitamos excelencia. Y para compartir la excelencia necesitamos excelencia que compartir. Necesitamos hacer algo diferente a los demás, que agregue más valor, mejor producto, mejor servicio, una forma de hacerle más fácil la vida al cliente. Pero esto es la base número 1. Ahora, primero es definirlo y buscarlo, y entonces ya nos podemos concentrar en compartir. Pero este es el paso 1, ¿ok? Aquí voy a hablar del catolicismo y el budismo. Son dos religiones que crecieron diametralmente opuestas. Si ustedes van a Japón y ven cómo se practica el budismo en Japón, luego van a China y luego van a Tailandia, son 3 religiones completamente diferentes. Porque el approach, la forma de llegar de los budistas fue, entiendes el porqué y te adaptas y lo ejecutas como tú quieras. ¿Cómo es el catolicismo? Nada, 100%, esto es lo que es y punto. O sea, no vas a ir a ninguna misa en Japón donde no se comulgue, ni en Europa, ni en donde estés. En todos es el... Entonces, aquí lo que quiero que vean es en dónde aplicamos la adaptabilidad, el budismo, y en dónde aplicamos el catolicismo al crecer. Y es muy interesante este concepto. Ahorita lo vamos a ir explorando. Quiero platicar un par de casos. El primero es McDonald's y es In-N-Out el segundo. ¿Alguien conoce In-N-Out aquí? ¿Qué son? Son unas hamburguesas que curiosamente los dos empezaron en el sur de California alrededor de la década de 1940. McDonald's hoy tiene 45,000 restaurantes, In-N-Out tiene 300. Vamos a ver las diferencias. ¿Y por qué pasó esto? Es muy interesante. ¿Qué hizo McDonald's? McDonald's es súper estándar, pero a los franquiciatarios les permite jugar dentro de esa estandarización. Les permite cambiar el menú, cambiar la oferta, entonces es un poquito budista, solo un poquito, pero lo suficiente, ¿ok? In-N-Out no, 100% estandarizado, es lo mismo, las mismas personas. Les voy a decir, es tan estandarizado que decidieron no franquiciar para controlar mejor su proceso. Dijeron, ¿sabes qué? A mí me valen los franquiciatarios, o lo hago yo o no lo hace nadie, porque me quiero asegurar ser súper católico. O sea, esta es la más católica de las hamburguesas. Y es mucho mejor que McDonald's, ¿eh? Es muy rico. Ahora, conforme crecía en los diferentes países McDonald's, por ejemplo en India, como no se come la res de la vaca, lo cambió por borrego. Y por ejemplo, en Francia permiten que se sirva alcohol. Entonces, al final es flexible también en los países.
In-N-Out no es flexible. Ahora les quiero enseñar algo extraordinario que hizo McDonald's. ¿Alguien sabe dónde salió la Big Mac? ¿La hamburguesa más vendida de toda la historia? Big Mac salió de un franquiciatario de McDonald's de Pittsburgh en 1958 que estaba cansado de perder clientes contra una hamburguesería local de enfrente que vendía la hamburguesa con las dos carnes. Los dejaron innovar. El siguiente año vendieron 12% más, 15% más que todos los demás, y adivinen qué hizo ahí McDonald's. Se convirtió en budista, agarró, lo estandarizó, se aseguró que supiera igual en todas las sucursales y las llevó a todas las sucursales. Y 5 años después era 19% de las ventas. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. En China. En China el modelo de negocios se llama en inglés do it yourself, en español es hazlo tú mismo. ¿Ok? Hay 2 empresas que tienen ese modelo de negocio: Home Depot y IKEA. Ahora los 2 llegaron a China, pero uno, ahorita les voy a dar los ejemplos. ¿Qué hizo Home Depot? Home Depot dijo: yo soy americano, aquí me vale, y así lo van a hacer. Aquí, todos mis clientes y mi modelo de negocio, compras ahí y tienes que armarlo en tu casa. El modelo de negocio es el mismo de IKEA, pero en China no están acostumbrados a hacerlo por ellos mismos. Igual que nosotros aquí, un poquito no estamos de acuerdo, preferimos comprarlo hecho. Entonces, IKEA lo que hizo fue decir: te doy el servicio pagado, te lo armo, te lo llevo, y los empezó a educar poco a poquito, entendiendo las necesidades del mercado. Ahora, ¿qué pasó con Home Depot? 5 años después de haber entrado a China, cerró sus 12 tiendas y se retiró del país. ¿Qué pasó con IKEA? Con 9 tiendas estaba vendiendo $1,000 millones al año. Eso en 2012, ahorita es un monstruo. ¿Por qué? Porque dijo: me adapto un poquito. Fue un poquito budista dentro de su catolicismo. ¿Ok? ¿Qué hacemos en Lazar nosotros? Tenemos una estructura súper estandarizada, procesos súper claros. Somos súper católicos en ciertas partes, pero nos adaptamos ante cualquier proceso de mejora. Y también permitimos que cada oficina, cada vendedor sea flexible. Dentro de este margen puedan tomar decisiones, porque eso inclusive los hace mucho más responsables de los resultados. Si te dan la confianza dentro de un parámetro, te hace mucho más responsable. Y hay otra cosa que tenemos padrísima: todo el tiempo estamos permitiendo que venga la innovación desde abajo. Cualquier persona puede proponer una mejora. Oye, me pidieron que aquí se debe de cotizar así, que este producto está pegando mucho aquí, que se está buscando esto con gorrito. Bueno, cualquier cosa se analiza y se mejora. Y somos muy como budista en esa parte, y si funciona se sube y se hace como católico. Todos lo hacen porque funciona. De abajo hacia arriba, para que la innovación y las mejoras no solo vengan de arriba, que vengan de toda la organización. Este me encanta, porque esto es una de las bases más importantes para crecer. Es una causa apasionante que luego te lleva a soluciones pragmáticas. Ahorita se las voy a platicar. Nombrar al enemigo, ahorita les voy a decir qué es nombrar al enemigo, genera una causa apasionante y luego las soluciones pragmáticas, y se va haciendo un círculo virtuoso. ¿Alguien sabe quién es este? Debe de haber alguien. ¿Nadie? ¿Nadie? Se llama Alan Mulally. Es el CEO de Ford. Cuando llegó a Ford, hace un par de décadas, Ford estaba dividido como no se imagina. Se peleaban entre regiones, dentro de la organización, entre producción y ventas.
totalmente peleados entre ellos. Y él agarró y dijo, el enemigo es nuestra falta de unidad. No son los que están afuera vendiendo otros coches, somos nosotros mismos. Esto es un reino dividido. Él nombró el enemigo como vamos alineándonos y haciendo un solo Ford. No hay Ford de Europa y Ford de Norteamérica, somos Ford. Tenemos que pensar en lo mejor de la organización. Y fue, una vez que lo nombró, fue estructurando cómo cambiarlo. Unificó los objetivos, visión compartida, pero él llegó y dijo, y lo nombró al enemigo. Les voy a dar ejemplos más apasionantes. ¿Alguien sabe quién es este? ¿Quién? Steve Jobs. Bien, bueno, ya, ese sí sabía. Steve Jobs, ¿alguien sabe cuál es el enemigo que nombraba Steve Jobs o no? No, que nombraba. ¿Qué le chocaba a Steve Jobs? Que algo que no estuviera perfecto. Algo exacto. Algo que no estuviera en excelencia. O sea, él decía, ¿quién es el enemigo? ¿Qué cochinadas? Es una vergüenza lo que hace IBM. Bill Gates es el peor. O sea, copia todo y lo copia mal y chafa. De él, lo mismo. Él decía, me molesta que den algo tan malo para los demás, que le hagan la vida tan difícil. O sea, copian mal. Y apasionaba a su gente. Trabajaba 120 horas a la semana, 80 horas a la semana y estaban apasionados por llegar al resultado. Él decía que se podían hacer las cosas mucho mejor. Y él se enfocaba en la excelencia y la simplicidad. Pero él, lo que les digo es, tenía la causa apasionante y movía a todos alrededor de ella. Ahora vamos a platicar de nosotros. ¿Cuál es nuestra causa número 1 hoy? Enlazar. Nosotros pensamos que todos en nuestra cadena de valor deben de ganar. ¿Cómo ejecutamos eso? Pagamos sueldos muy por arriba del mercado. Cualquier colaborador que esté estudiando con nosotros lo becamos con 90% en universidades privadas, seguro de vida, seguro de gastos médicos, fondo de ahorro. Toda la vida hemos repartido el PTU súper bien. Todo el mundo sabe que nos va bien y les va bien. Es prosperidad compartida. Llevamos eso a los que están vendiendo, a los que están cosiendo, a los proveedores, que los proveedores paguen bien. Todos en la cadena de valor tienen esta causa. ¿Qué genera en la organización? ¿Qué genera en la organización, Osvaldo? Bueno, primero que nada, como lo comentaron aquí, el compromiso genera una dinámica en la que se estandariza esa visión, genera mayor responsabilidad y genera un valor agregado. Y él trae el mismo uniforme que yo, entonces por eso. Pero genera esa pasión de hacer las cosas bien porque estás en una organización que tiene claro el por qué existe. Ahora, ¿cuál es nuestro enemigo? Lo platicaba ahorita con César de aquí de Vipa. ¿Cuál es nuestro enemigo hoy? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Nos dieron una plática en la Canaíbe. El mercado completo de uniformes de México vale 19,000 millones de pesos. Esos son $1,000 millones. Estoy hablando completo de todos los uniformes de trabajo, escolares y deportivos. $1,000 millones en México, completo. La empresa que más vende uniformes en Estados Unidos vende $8,000 millones. 8 veces eso, una empresa. Y no hay una empresa, hay muchas. Son monstruos. Somos los mexicanitos chiquitos entrando en Estados Unidos. Ese es nuestro enemigo y nuestra causa apasionante. Estamos David contra Goliat. Así lo platicaba ahorita. Es una causa apasionante. ¿Qué nos va a llevar a hacer? A hacer las cosas mejor, a esforzarnos más, a echarle más pasión. ¿Cómo podemos ser mejores que ellos? ¿Cómo puedo yo competir con un monstruo que trae todo el presupuesto ilimitado que me puede imaginar? Esa es la causa apasionante. Y no significa que no se pueda, ¿eh? Este punto es muy importante también cuando pensemos. Reducir
la carga cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Reducir la información. Conforme nos vamos haciendo más grandes, nos hacemos como el IMSS, más burocráticos, más procesos, y empieza a volverse súper ineficiente. Les quiero dar un par de ejemplos aquí. En el ejército de Estados Unidos se dieron cuenta que los grupos de 4 a 6 personas eran muchísimo más eficientes en la comunicación y en el liderazgo que los grupos del doble. Cuando tenían 12 personas, se empezaba a generar caos, se empezaban a dividir, empezaba a generarse ruido. Quiero que hagan un análisis de las relaciones entre personas. Si tú tienes un equipo de 5 personas, ¿cuántas relaciones de 2 tienes que controlar, más o menos conocer? Hagan la multiplicación. Eres tú y 4 más, y las de los demás entre ellos. Son en total 10, ¿no? 6 entre ellos más las 4 tuyas. Ahora, ¿qué pasa si tienes un equipo de 20 personas? ¿Cuántas relaciones hay entre un equipo de 20 personas? Estoy viendo a todos levantando los ojos. Se los voy a decir pues para ver. Tienes tú 19 relaciones, pero cruzadas son 171. Estás hablando que son 190 contra 10. Entonces tú haces 4 veces más grande el tamaño de tu equipo, pero son 19 veces más complejas las relaciones. En los tamaños de equipos de 20 se pierde muchísimo tiempo en la socialización. Entonces, esto es de relaciones y de simplificar. Y conforme crecemos tenemos que tener esto presente. ¿Alguien sabe quién es ella? Aquí les voy a dar un par de ejemplos de simplificación. ¿Alguien sabe? No. Ok. Mi esposa me dijo que no dijera esta broma, pero bueno. Nadie va a saber porque esta es la directora de Intuit, una empresa de software de California que vende $16,000 millones, una empresa bastante grande, ¿ok? Y ella es la directora de experiencias de la empresa. Y tienen 15,000 empleados, más o menos. Y trataban de generar que todos los empleados innovaran. Y lograban que innovaran 150 empleados al año. ¿Saben por qué? ¿Se imaginan por qué solo 150 de 15,000? ¿Dices que sí? ¿Por qué? ¿Por el temor a equivocarse? No sé si por el temor a equivocarse, pero en este caso, porque era demasiado complejo el proceso de innovación. Era una gráfica de cosas, un párrafo que te explicaba cómo innovar. Entonces, ella lo que hace es, se da cuenta de esto, simplifica más de 150 palabras y muchísimos dibujos y dejó esta grafiquita. ¿La alcanzan a ver? En medio dijo, sorprende. ¿A quién vas a sorprender? ¿A quién sorprendemos como empresa? Al cliente, exacto, sorprende. Ten empatía por el cliente. Hazlo grande o hazlo específico y experimenta rápidamente. Y este dibujito se los dio y dijo, esta es la base para innovar. Adivinen qué pasó el año siguiente. 5,000 personas innovaron, 33% de su cuenta. Solo con simplificar. Es lo único que hizo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta conforme vamos creciendo. ¿Alguien sabe quién es este? Chris, ¿se parece a ti? ¿No? Ok, este no hay manera que sepan tampoco. Este es el director del banco más grande de Rusia, que tiene operaciones en la parte este de Europa, en Europa del Este. Cuando llega al banco, se da cuenta que el servicio era malísimo, muy malo, la experiencia del cliente era muy mala. Y se le ocurrió instalar, ojalá haya alguien aquí de Bancomer o algo así que lo está escuchando, pero se le ocurrió una solución súper fácil. Agarró y la gente que estaba en las ventanillas atendiendo, los cajeros que nos ayudan, les puso un semáforo. Así, un semáforo a todos en todas las sucursales. Y les dijo, si está en rojo, significa que está
que hay un caos, hay una fila enorme. Respuestas cortas, rápidas, eficientes, al punto. Termina tu trabajo rápido. Cuando hay y llega un cliente que necesita, no sé, este proceso que te toma 15 minutos, se ve una fila especial para procesos largos en el semáforo rojo. En el amarillo significa estamos más o menos bien. Estamos más o menos bien. Sea un poquito más eficiente, pero puedes atender bien. Y en verde no hay chamba. Cotorrea, platica de tus hijos, que te caigan bien los clientes. Con ese semáforo que pudo, que hizo, mejoró la experiencia del usuario 35% y se ahorraron cientos de millones de dólares solo con eso. Simplificó dentro de un proceso complejo. Ahora llegamos a nuestro ejemplo, región 4. ¿Qué hacemos en la sala? Por ejemplo, hacemos equipos de máximo 5. ¿Qué pasó ahorita a fin de año? Son 53 asesores y 7 líderes, 7.5 por líder. Llegamos al punto de ineficiencia, ya no había comunicación clara, se empieza a hacer todo complicado. Agregamos 2 líderes más, se vuelve a bajar a 4.8. Simplificar. Más pequeños para funcionar mejor. Entonces, es un ejemplo, puede sonar simple, pero no es simple. El siguiente punto para crecer, este es importantísimo. Las personas que van a impulsar el crecimiento de tu organización. ¿Qué necesitas en las personas? Que sean responsables y que sean buenos compañeros, que jueguen en equipo, que sean personas que van a dar el extra para el bien común, no solo para ellos, sino para que todos los compañeros y la organización estén bien. ¿Qué se tiene que evitar? Y esto a lo mejor al principio, cuando eres pequeño, no pasa mucho, pero conforme vas creciendo, va pasando. El incentivo del mínimo esfuerzo. Walmart tiene 2 millones de empleados. ¿Creen que alguien se siente incentivado de mejorar la utilidad de Walmart? Sí. No hay manera. Y dentro de la organización pueden ir creciendo y llegan estas personas que están como nadando de muertito, lo diríamos aquí en México. Hay que evitar eso. Ahorita vamos a ver cómo. Estructurando, por ejemplo, los incentivos y disuasivos es una buena manera de evitarlo. ¿Cómo quieres que sean tus líderes en la organización? Primero es que acepten errores y que si pasa el error, no pasa nada, El error es una oportunidad para aprender. El fracaso es fracaso en la medida en que te das por vencido. Que los acepten, que los entiendan y que se aseguren que no vuelvan a pasar. ¿Qué es la base? Los valores y la actitud. Y además de tener a las personas, es importante que se estructure un entrenamiento y experiencia para los nuevos ingresos. Ahorita, como platicamos con Facebook, ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Alguien sabe quién es esta empresa? Su pollo. No es su pollo. Es una empresa en Japón. El fundador se llama Isatsugu y es una empresa que se dedica a entregar comida rápida en Tokio, en la parte financiera de Tokio, y entrega 70,000 comidas al día a los godines de Japón, de Tokio. ¿Okay? El fundador es una persona que no alcanzó a terminar la prepa, se quedó en el último año de prepa. Ahora tú dices, oye, 70,000 al día, pues no está tan fácil, ¿no? Pues aquí pensando en 70,000 en la zona financiera aquí que tenemos, pues no. 500 ya serían muchas, ¿no? ¿Cómo le hace este señor? Asegura la satisfacción de los clientes. ¿Qué creen que hizo para estructurar esto una persona que no se graduó de prepa? No tiene tecnología, cero tecnología. Identificó las necesidades, pero ahorita hablando de las personas, contrató gente como él.
y creyó en ellos. Contrató gente que no había terminado la prepa, que inclusive tenía problemas legales. Y les dijo, si yo puedo, tú puedes. Y los hizo, a los choferes, los hizo vendedores. Entonces los choferes ganan comisión de lo que venden. Entonces se van en la mañana a Tokio y en la tarde llegan a recoger las bolsas de plástico y se aseguran tener la información del pedido del día siguiente. Y los choferes le preguntan directamente a los clientes. Ahora, son choferes que ganan más de 200,000 pesos al mes. ¿Los ganan? Por los resultados que tienen. Porque se encargan de ir con el cliente y pedir. Y en la medida que vendes, ganas. Y él les dio la confianza. Es impactante, o sea, no tiene que ser de muchísimo. 100 personas 100% responsables. Ellos van, entregan, se aseguran. ¿Saben cuántas comidas desperdicia esa empresa al día? Échenle, 70,000. ¿Cuánto se les hace un número aceptable? Que se tiran porque no se vendieron. 2%. 50. Con choferes apasionados porque tú creíste en ellos. ¿Alguien se acuerda del atentado terrorista de Taj en 2008? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué pasó? Platica un poquito. ¿No? Ok, bueno. ¿Alguien más se acuerda? Sí, entraron al hotel. El Taj es unos hoteles en la India y entraron unos terroristas en 2008. ¿Ok? Y le impactó muchísimo al mundo ver que todos los empleados del hotel se preocuparon por proteger a los huéspedes. 100%. A costa de su vida. O sea, se olvidaron de ellos, los pusieron, a las mujeres las separaron de los hombres, se pusieron, inclusive hubo una historia de que se ponían como ellos de escudos para que no les dieran las balas a los huéspedes. El director del hotel, su esposa y sus 2 hijos vivían en el piso 6 y se murieron en el atentado. Y después de que se enteran que se murieron su esposo y sus 2 hijos, se quedó manejando lo del terrorista. Después de que se murió su esposo y sus 2 hijos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Tú dices, ¿qué hizo Taj para que así reaccionara toda su gente? Ellos agarraban y buscaban a empleados de pueblitos rurales de la India, donde la mentalidad es servir es de Dios y el huésped es primero. Servir es de Dios. Entonces agarraba gente súper dedicada. Después de haberlos dedicado, gente súper servicial, súper dedicada, se dedicaba a entrenarlos intensamente durante 1 año y medio de entrenamiento. 1 año y medio. Y luego entraban a una organización donde todo estaba reforzado en la atención a clientes. Todos vivían el servicio al cliente. Entonces, después de que venías, sí, adelante. Yo les voy a platicar rapidísimo una experiencia en un hotel de estos, precisamente en la India. Fue increíble porque yo iba a ir a ver a un proveedor de telas en la India y quería llevarle unos chocolates. Entonces llegué con el concierge y le dije, es que necesito unos chocolates. Me sacó un iPad y me dio 20,000 opciones. Y yo, quiero esta. Y me dijo, la tienda está aquí a 2 cuadras. Y yo hice una cara de, yo voy por ellos. Y me trajo los chocolates, los pagó, o sea, todo. Y luego me dijo, ni se preocupe, lo ponemos en su cuenta. De verdad, o sea, nada más por mi cara, dijo, no, usted va por ellos, yo voy. Pero ¿sabes por qué pasó eso? O sea, no es de natural. Los miden. Ellos ganan más cuando el cliente tiene esta satisfacción y dice, recibió un wow de esto. Su chamba, ellos están entrenados. Cuando pasó el atentado terrorista los separaron, ¿eh? No crean que estaba el jefe ahí viendo, o sea, los estaban separados y todos actuaron igual, porque su mentalidad es servir al cliente. Si tienes dudas, sirve al cliente.
en la medida de lo posible, pues, ¿no? O sea, pero tienen eso metido y están rodeados de gente que tiene eso metido en la cabeza. Lo raro hubiera sido que no pasara eso. O sea, es impactante, pero lo podemos hacer. ¿Qué hacemos aquí? Enlazar. Nos enfocamos en precisamente reclutar personas con valores, leales, enfocadas y con un alto sentido de responsabilidad. Y la verdad es que nosotros sí tenemos una puerta de entrada chiquitita y una puerta de entrada de salida, súper grande. Y nos aseguramos que los que entren estén alineados a lo que queremos. Después, una vez que entran, se les entrena, se supervisa y se les mide. ¿Para qué? Para que estén actuando conforme a lo que somos y a los valores que tenemos como organización. Y también personas responsables de lo que sucede. A mí me encanta cuando tienen historias de vidas extraordinarias donde salen adelante a pesar de lo que pasa. Son ejemplos donde, primero, ¿cómo vas a reclutar a la gente que sea la responsable de crecer tu organización? Y segundo, ¿cómo la vas a entrenar y cómo la vas a llevar a que haga las acciones que tú quieres? Bueno, el siguiente punto. ¿Van a gusto? ¿Se están aburriendo? ¿Se están divirtiendo? Bien, entonces seguimos. El siguiente punto es conecta con personas. Y aquí esto es muy importante porque las personas son las que nos van a permitir, ya hablamos ahorita de las personas, pero ahora vamos a hablar de cómo la conexión va a permitir el crecimiento. ¿Qué pasa aquí? De repente, en la organización, como platicamos, empiezan a darse islas de excelencia. Conforme pones las personas correctas, con la información correcta, en el lugar correcto, empiezan a darse esas islas de excelencia. Ahora, ¿cómo le haces para que esas islas de excelencia se permeen en todos lados? Vimos ahorita McDonald's cómo lo hizo con el Big Mac, ¿no? Cómo lo hacemos nosotros, pero es muy importante que para que realmente se permee en la organización, se cambie la creencia, la mentalidad. Para esto tenemos que buscar a las personas que son particularmente buenas conectando y comunicando con las demás. Los energizadores, ¿ubican? Esa gente que tiene mucha energía, comunica además y es muy activa. Ellos son los encargados de difundir la excelencia. Y necesitas que se muevan en la organización para que eso se vaya difundiendo. Que vayan visitando y difundiendo las ideas. Y que además sean buenos enseñando, porque no todo, hay muchos que son muy energizadores, pero no son buenos, entonces tienen que tener el autocontrol para enseñar y ser pacientes. Ay, les iba a preguntar quién era, pero ya salió. Hayden Fry es el entrenador de fútbol americano que más entrenadores ha creado en Estados Unidos, entrenadores de equipos profesionales que jugaron abajo de él. Y es una persona que lo que hacía era, dentro de sus jugadores de fútbol americano, identificaba no quiénes eran los mejores, el mejor corredor, el mejor pasador, quién tenía esas competencias como líder que le veía que podía multiplicarlo hacia adelante. Y a ellos los seleccionaba y los volvía mentores de otros chavos dentro de su equipo. No subía a nadie que él no creyera que eventualmente podía llegar a ser un coach, un entrenador. Y nadie en la historia ha vuelto a repetir esta cantidad, ¿eh? O sea, 16 él por mucho se lleva y hizo los mejores líderes de los equipos de fútbol americano de Norteamérica. Entonces, él estructuró un buen proceso para crear líderes. Les quiero dar otro ejemplo de otra persona. Este ya no les pregunto quién es, porque no creo que sepan. Pero este es el Dr. Stewart, de Johns Hopkins. Él hizo algo impresionante porque en Estados Unidos los mejores cirujanos del siglo XX, él los entrenó. Mucho de la medicina moderna, de urología, de varias disciplinas, eran discípulos de él. ¿Lo ven simpático? ¿Energizador? O sea,
¿Les quedaría bien con esta foto? Así era. No era. Pero ¿qué hizo él? En primeras era buenísimo. Muy técnico. El mejor que había. Estructuró el programa de aprendizaje. Pero lo que hizo fue seleccionar alrededor de él a 4 energizadores. Esos 4 son los que se encargaron de difundir lo que él estaba enseñando. Y él de verdad no era simpático, ¿no? O sea, nada simpático. Pero entrenó a los mejores cirujanos del siglo XX. Y mucho de la medicina moderna es gracias a él y a lo que él creó hace 130 años. ¿Qué hacemos nosotros? Les quiero dar el ejemplo de Región 4. Juntas mensuales, juntas de resultados con los líderes, en cortito, equipos de 5. ¿Cómo vas? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué problemas tienes? Se mide semanalmente los parámetros, resultados, cómo vas conforme a tu meta. Esta es tu semana, tu mes, tu año, ¿cómo vas? Aquí les puse visitas en pares, porque es una característica que nosotros tenemos. Estamos muy abiertos a la retroalimentación, a escuchar. Nada se toma personal, todo se puede mejorar. Visitas en pares van a visitar a los clientes en 2. Cuando van a visitar en 2, tienen 2 opciones. O va uno callado y el otro hablando, para que el callado dé retroalimentación al final, y aprenden los 2. El que está escuchando y el que está entendiendo. O van en equipo para apoyarse. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque en la organización tenemos esta apertura a la retroalimentación. ¿Cómo estar constantemente mejorando? Este es un tema súper importante en la parte del crecimiento. Y de veras, lo malo es más fuerte que lo bueno. Lo malo es mucho más fuerte que lo bueno. Y ahorita vamos a ver ejemplos de esto. ¿Quién ha ido a Disney? ¿La experiencia cómo se les ha hecho? Muy bien, ¿no? O sea, Disney cuida los detalles, el piso tiene que estar limpio, perfecto. Todos los juegos limpios, todo perfecto. Pero ¿saben qué cuida Disney mucho? ¿Ustedes saben qué hace Disney cuando identifica a un papá enojado o un niño llorando? ¿Alguien frustrado? ¿Alguien sabe? Tiene entrenado a su equipo para que si ve a un papá o un niño frustrado, lo atiendan, lo mueven de donde está toda la gente o lo llevan y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Es que y están entrenados para que les ayude. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque aparte de tener lo bueno muy bien, tiene este foco para identificar los que tienen la actitud negativa. Porque a Disney le queda muy claro que lo malo es más fuerte que lo bueno. Para escalar algo bueno es súper importante, para escalarlo y mantenerlo es súper importante quitar lo malo y 2, asegurar que no se vuelva a meter. Les quiero dar una estadística. Bueno, aquí les voy a platicar nomás esto y es importante que lo tengamos en cuenta. Casi todas las personas son buenas. Casi todas. ¿Qué tenemos que hacer para poder crecer? Dar retroalimentación, capacitar muy bien, hacerles coaching y medirlos. ¿Ok? Ahora, si tú haces todo eso y de todos modos siguen igual y no cambian la actitud, entonces lo que es muy importante es que las quites de tu equipo, porque pueden hacer muchísimo daño. Ustedes, cuando tienen una experiencia extraordinaria con una empresa, ¿qué porcentaje creen que le platican a alguien más? Que fue muy bien. 10%. ¿Alguien más? Bueno, es 25%. ¿Ok? Y más o menos 20% le platica a más de 10 personas. Somos muy platicones de alguna manera. O sea, el que ya platicó una vez, al parecer platica muchas veces. ¿Ok?
Entonces, el 25% la comparte. ¿Qué pasa con lo negativo? Cuando algo malo, ¿qué pasa cuando nos pierden la maleta en el avión? ¿A quién le vas a platicar? A todos. ¿Qué porcentaje creen que platica eso? 75. Muy cercano, 65. ¿Qué te dice esto de tu organización? Si usas la lógica, necesitamos asegurar que nuestro servicio sea bueno, pero sobre todo que no tengan malas experiencias, y que cuando tengan malas experiencias sepamos reaccionar, porque si no nos va a pasar este 65, y de 65 es una, pero yo creo que ese 65 le comparte 10 más porque son los mismos platicadores en exceso, ¿okay? Entonces tenemos que asegurarnos, y eso es lo que estaba haciendo Disney ahorita que les platicaba, asegurarse que no tuvieran la experiencia negativa. Adelante. Yo creo que en este tema también es importante tener en cuenta que es imposible que no existan malas experiencias, pero cómo reaccionas a ella para convertirla en positiva, ¿no? Al final un cliente que en principio, como en Disney, está molesto, recibe esa atención especial, Rosa María en la India, y como la atendieron y el servicio que le dieron, lo volvió en una buena experiencia. ¿Sabes algo, Juan Pablo? Es muy curiosa esta estadística, pero si tú tienes un error con un cliente y se lo solucionas, el porcentaje de recompra es más alto que si no pasó nada. Es una estadística, no la inventé yo. Y es precisamente eso. Ahora, 5 sentimientos peligrosos en el equipo que tenemos que evitar al crecer. Esto es como cáncer y lo tienes que quitar. El primero, miedo a tomar la responsabilidad. Significa, hay un problema y digo, no, porque si yo me meto, me va a ir peor que si no me meto. Entonces no me hago responsable. El miedo a tomar la responsabilidad. El segundo, miedo a ser juzgado. Si yo lo hago, todo el mundo va a decir, ay, estoy tratando de quedar bien con el jefe, o lo que quieras. El tercero, el sentimiento de ser anónimo, que nadie te está checando, nadie te está viendo. Este es un sentimiento muy peligroso. Es importante que el equipo no se sienta anónimo. El cuarto, súper importante, el sentimiento de injusticia. Si tú sientes que la organización estructuró algo que es injusto para ti, es súper dañino para la organización. Y el quinto es el sentimiento de impotencia. Significa, haga lo que haga, de todos modos nada va a cambiar. Entonces, ojo con estos, ¿ok? En resumen, porque ya vamos cerrando, acuérdense que es una guerra de pie, no es una guerra aérea. Hay que encontrar el equilibrio de la estandarización con la flexibilidad. Católico, budista. Nombrar al enemigo. Cada quien tiene sus causas apasionantes. Lo que quiero es que reflexionen cuál es tu causa apasionante. Y si no la tienes, búscala. Simplificar. Conforme creces, simplificar. Vuelve a la base. Quinto, las personas que van a integrar y van a estar contigo. Escógelas bien. Sexto, una vez que ya tienes algo de valor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a generar esos energizadores que lo logren? Y el séptimo, no se les olvide, lo malo es más fuerte que lo bueno. Para el cierre, yo les quiero platicar. No sé que nunca he corrido un maratón, me acabo de inscribir a ver si me aceptan, pero he corrido medios, ¿ok? Pero lo que sí les puedo decir es, crecer es un maratón. Significa, es a largo, no es un sprint, no es correr rápido, es ir despacio, pero es ser constante. Esto los va a desanimar, pero después los voy a animar, ¿ok? ¿Qué es crecer? No sabes cuál es el camino correcto. Muchas veces el camino que tomaste te das cuenta que no es el correcto y te tienes que regresar. No sabes cuánto va a durar la carrera, ¿eh? No sabes cómo o dónde va a terminar.
y no sabes dónde está la meta. Eso es crecer. Ojo, dentro de todo este caos, hay gente que lo controla. Hay ejemplos que tenemos. Ejemplos que tenemos aquí en Guadalajara, ejemplos que tenemos en México. Da muchísimo orgullo expandir creencias positivas, pensamientos positivos, cosas mejores, formas mejores de hacer las cosas. Platicaba ahorita con uno que estuvo con nosotros y que me decía, gracias, y se tuvo que ir por un tema de abuso de confianza. Le dije, va a haber una segunda chance, nomás en otra empresa, aquí no. Pero me dijo, gracias por todo lo que me enseñaste, porque fui a esta empresa, integré esto que aprendí aquí, y no sabes, bueno, lo van a hacer director comercial. Entonces yo decía, claro que el orgullo de expandir los pensamientos, creencias y formas de hacer las cosas positivas es una razón padrísima, porque le estás generando valor a mucha gente. Y eso trae una satisfacción diaria. Entonces, aunque suene difícil, tiene su lado bonito. Se nos fue prácticamente el tiempo, pero me gustaría abrir la sesión a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias que estuvieron aquí y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Sin pena, si alguien tiene alguna duda. Adelante, Juan Pablo. Creo que lo planteaste implícitamente en varias de las diapositivas, pero sí me gustaría un poco ese mensaje de liderar desde el ejemplo, cómo lo manejan en la sala. Yo creo que lo más difícil es controlarte para controlar a los demás. Es decir, vivir lo que estás diciendo. Entonces el primer paso creo que es precisamente vivirlo desde la congruencia. Porque tú no puedes exigir ciertas cosas si no las estás viviendo. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Buscando líderes que lo viven y que lo son, para poderlo así expandir. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más? Ella quería preguntar. Adelante. ¿Saber qué se refiere con lo de budista? Bueno, Andrei le va a pasar la grabación, pero básicamente, en resumen, el pensamiento católico es cuando expandes la forma de operar a rajatabla, ¿no? Como en la misa vas a comulgar aquí y en China, ¿sí? Y en el budismo está basado en el porqué, y el cómo se hace es mucho más flexible. Por eso el budismo es mucho más diferente, o sea, es muy diferente en Japón que en China, que en Tailandia. Son diferentes budismos, porque están basados en cada quien hace las cosas. Entonces vimos ejemplos de cómo. Pero te vamos a pasar la grabación, Andrei. ¿Dónde anda Andrei? Andrei, se la pasas, ¿va? Pues muchísimas gracias, ya cumplimos el tiempo, gracias y un gusto estar con ustedes.